Bueno, pues amigos, sean bienvenidos a Universo Expositor. Estamos en otro episodio más y como saben, siempre estamos buscando traer cosas internacionales, cosas que nos puedan complementar y que nos puedan hablar sobre otros mercados, otros países. Estoy muy contento porque estoy con Santiago Oseguera. Santiago está en Ontario, en Canadá, un país que amo profundamente porque algún tiempo pude estudiar ahí, tuve la oportunidad de estudiar allá en Canadá. Así es que, pues me encanta que hoy tengamos la participación de este país, que además es un país que tiene sus características y ahorita Santiago justo nos va a hablar de esto. Bienvenido Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido a Universo Expositor. ¿Qué tal, José? Muchas gracias por la invitación. Y pues aquí, ya sabes, disfrutando el frío, que hoy no está tan frío, estamos a -3 grados, entonces. Oye, muy bien, pues agradecerte la oportunidad y por supuesto queremos conocer un poquito más acerca de los eventos. Por supuesto, ya sabemos que tú llevas más de 2 décadas en eventos de todo tipo, tanto corporativos como sociales, como de entretenimiento principalmente también. ¿Y cómo está el mercado de ferias, de eventos y de experiencias de Canadá al día de hoy? Perfecto, sí, muchísimas gracias, José, nuevamente. Y bueno, vamos a empezar al tema. Curiosamente, llevo 24 años por acá, en Canadá, y he estado desde México. Bueno, yo crecí en la Ciudad de México, aunque mi familia es de Michoacán, crecimos ahí en la ciudad. Esto de los eventos es desde la universidad. Te comentaba, desde la universidad es que empecé por ahí con una agencia de modelos, de canes, también tenía algunos contratos como agencia de modelos en lo que estaba estudiando y jugando también en la universidad. Y bueno, ahí decidí venir a Canadá. Según yo venía por 22 días, imagínate, de Ok, vacaciones. ya Exacto. lo multiplicaste por un año cada uno de ellos. Sí, ya prácticamente ya, 24 ya estamos por acá. Y bueno, desde que llegué aquí, esto de los eventos al final del día es mi pasión, es una de mis pasiones, es algo que ha sido muy importante en mi vida y en mi carrera, porque sí, lo he llevado con mi propia compañía, yo he hecho mis propios eventos, pero también siempre he participado en muchos otros eventos. Así fue como yo entendí de qué se trataba este mercado, de qué se trataba el mundo de los eventos en Canadá, participando, haciendo de todo. Como dicen, de jalacables, de fotógrafo, de videógrafo, de promotor. Así es como me empecé a envolver y a entender de qué se trataba y qué tan diferente era a lo que estamos acostumbrados en México, en Latinoamérica. Muy diferente, muy diferente. Todo aquí es un poquito más cuadrado, todo es un poquito más serio, por decir, pero en el aspecto de es más formal y todo tiene procesos acá en Canadá, ¿no? Allá en Latinoamérica pues, usamos mucho nuestra creatividad, buscamos cómo resolver las cosas y aunque no sea de la manera que nos están pidiendo, pero al final vemos cómo y lo resolvemos. Aquí eso como que les causa un poquito de ruido, pero mira, al final del día creo que esa chispa es lo que me ha ayudado a pues salir adelante y seguir por acá dando lata. Claro que sí. Entonces, sí, estamos hablando quizás de algunas diferencias culturales en las cuales allá la estructura se tiene que seguir, digamos, las instrucciones y los pasos, el uno a uno, el paso uno, el dos, el tres y el cuatro. Y aquí como que tenemos un poquito, de repente está el paso uno, el dos, pero a lo mejor nos vamos al seis porque es lo mejor en ese momento y después regresamos al tres y no pasa nada, ¿no? Entonces allá como que se estructura un poco. Y esto hace que también la industria de eventos sea un poquito más delimitada o no sé si también es muy creativa. Allá tienden a tener muchos, recuerdo, festivales, por ejemplo, de comida, festivales de ciertas cosas como locales, además de las ferias y congresos, etcétera. Entonces, y también pues los eventos sociales son muy diferentes, ¿no? En términos de la música y de latino, baile, baile, y a lo mejor los canadienses terminan un poquito más temprano, todos se van a dormir. Platícanos un Uh-huh. poquito sobre esas diferencias. Bueno, ya yéndonos así de lleno, lo que es Canadá como eventos. Tú ya mencionaste muchos. Uno de los grandes ingresos de las ciudades grandes como Toronto, como Vancouver, como Ottawa, como Montreal, eh, se valen de eventos, de festivales. Acuérdate, recordemos que, bueno, Canadá es un país nuevo.
relativamente hablando y con comparación del resto del continente, y solo del continente americano. Es nuevo, es del país más nuevo. Y está hecho de migrantes. O sea, gente de todo el mundo ha formado lo que hoy es Canadá. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? ¿Por qué? Porque al haber un festival aquí en Canadá, ok, estás hablando que, ok, ¿qué festival? El de Caribana, de países caribeños, el festival hindú de países asiáticos, el festival hispano o latino, donde, claro, el latino, recordemos que portugueses, italianos también son latinos. Pero bueno, hispanos, donde están países de habla hispana, ok, hay que hablar de todo esto porque cada uno tiene su importancia, cada uno tiene su nicho. Yo creo que es una de las grandes diferencias acá en Canadá, que tú estás aquí en Toronto y puedes darle una vuelta al mundo. Tú hablaste un poquito de restaurantes. Hay festivales y eventos de comida, pero puedes, en verdad, en 2 bloques, 2 calles, tú puedes probar la comida de la mitad del mundo prácticamente, ¿ok? Y donde son restaurantes auténticos, familias auténticos que preservan sus raíces, su cultura y vienen a mostrarlo aquí. Sí, curiosamente, estamos juntos, pero no revueltos, ¿ok? Acá en Canadá. Eso lo hace diferente, lo hace más complicado. Complicado en que no existen eventos tan masivos. Fíjate, es eso. Al final del día, acá en Canadá no podemos considerar algo masivo. Rapidísimo. Hace 2 semanas estaba en el estadio GNP de la Ciudad de México. Un primo tuvo su aniversario, Grupo Panteón Rococó, seguro escuchaste por ahí. Estuve ahí 2 días, sold out, 65,000 personas cada día. Yo estaba, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿De dónde? ¿A dónde vayas? Ay, o sea, wow, eso no existe aquí. Aquí no existe. Los venues, el estadio donde juega Toronto FC, que puede ser de los venues más grandes, o el estadio de Royal Center, si acaso es 50,000 personas, 40,000, 50,000 personas máximo. Y es difícil hacer un evento donde lo llenes y donde llegue gente a ese recinto. ¿Por qué? Porque todos estamos muy dispersos. Todo tiene que ser más específico. Te voy a hablar, yo creo, mucho de los eventos hispano-canadienses. ¿Por qué? Porque es donde más experiencia a detalle tengo, pero también he estado expuesto a nivel corporativo a muchos otros eventos, ¿no? O convenciones de diferentes industrias. Eso es lo mismo que en todo el mundo, yo creo, minería, tú sabes, construcción, ese tipo de convenciones es lo mismo que se hace en Las Vegas, que se hace en la Ciudad de México, en el World Trade Center, en Europa. Es básicamente lo mismo cuando es una industria específica. Entonces, todo eso funciona perfecto aquí en Canadá. Cuando es algo específico, cuando te enfocas en algo y tienes que saber los límites de audiencia. Uno de los retos más importantes, yo me he dedicado a traer artistas a hacer shows aquí, artistas de Miami, de República Dominicana, de la Ciudad de México, stand-up, comediantes de stand-up, músicos, bandas completas, DJs de otros países. Ok, el reto más grande que tengo es que entiendan que aquí no es Estados Unidos. Eso es muy importante, ¿ok? Te estoy hablando al nivel más general de organizar un evento, ¿ok? Porque el precio que te puedan dar, o que negocies con el artista, eso es lo que te va a dictaminar que sea un evento con éxito o no más no te salga. Porque por muy grande el artista que sea y llenó 2 GNPs y llenó la Arena México y la Arena Monterrey, ok, vienen aquí y solo hay un teatro de 3,000 personas. No hay más. No hay más. O sea, tengo datos, ¿no? Tengo datos así muy generales. Luis Miguel llega aquí, ok, 4,000 personas. ¿Te gusta? En un recinto de 4,500 en el Hershey Center. Y estamos hablando de artistas, o sea, ¿de qué talla de artistas? ¿De qué nivel de audiencia jalan? ¿Cuántos auditorios nacionales hizo? O sea, Las Vegas, Chile, Argentina, o sea, masivo. Aquí, ok, eso es lo que hay. 1 y 4,000 personas. O sea,
Eso es la realidad, ¿ok? En donde cuando haces los números y si te quieren cobrar igual, no, pues no. O sea, no sale, por eso no se traen tan seguido. Y ya, porque los números no son tan grandes. Solo somos 1 millón de hispanos, por ejemplo, acá en Canadá. Y el 70% estamos concentrados aquí en Ontario. Entonces, eso exacto, hay que considerar esos números para entender, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tipo de evento? Y qué nivel en el aspecto de qué tamaño de evento son los que puedes hacer aquí en Canadá. Eso sí, un evento más pequeño, claro, tú cobras bien, cobras caro, más caro que un evento en Estados Unidos o que en Nueva York. La gente te lo va a pagar, pero no, en cuanto a volumen, no se puede. Entonces, vamos a hablar un poquito de deportes, ¿ok? Aquí Toronto, tenemos un equipo de hockey que juega en la NHL. Ok, ir a un juego de hockey aquí es mucho más caro que cualquier otro estadio de todo Estados Unidos. Lo mismo pasa con el béisbol. El béisbol ahorita, los Azulejos de Toronto que jugaron la final contra Los Ángeles, los boletos aquí son carísimos, mucho más que ir a Los Ángeles. Luego vale más la pena pagar un vuelo, es ir a divertirte, pagar tu ticket, unas cervezas y regresar a querer conseguir algo aquí. Para los Raptors, que son los de básquetbol, pasa lo mismo. Entonces, acá hay poco, pero como que más conciso, ¿me entiendes? Porque la escala es menor, pero muy caro y sí se le mete calidad a los eventos. O sea, ya ahorita que hablemos un poquito más de eventos, de hospitality, de servicio al cliente, bueno, sí, aquí sí son muy enfocados y tiene que ver con el tema que comenzamos a hablar, de cada cosa tiene su especialidad, cada paso, cada evento tiene su proceso, y cada proceso tiene su persona específica que se va a dedicar a ello. Digo, esto no es nada nuevo. Yo estoy hablando a nivel profesional, a nivel profesional en el mundo, así es como se hacen las cosas, ¿no? Yo estuve en el estadio GNP y así es. Está tu productor ejecutivo, está tu productor, ajá, tu stage manager, está tu asistente. A esos niveles tienes que hacerlo. Me imagino que conoces gente de OCESA, gente de Live Nation. Ese tipo de corporativos, claro, están acostumbrados a eso, a lo que nosotros le llamamos ya profesionalizado. Entonces, aquí, así sea un evento pequeño, un bazar navideño en el basement de la iglesia, pues así lo tratan, con su proceso y de una manera muy minuciosa, digamos, para llevarlos a cabo. Entonces, yo creo que esa es una de las mayores diferencias ahorita en cuanto a hacer algo en Canadá al resto de los países. Oye, y en términos de todas estas exigencias que nos están llegando, a nivel mundial, donde nos Sí. están pidiendo, por ejemplo, cuidar más la sostenibilidad o sustentabilidad, dependiendo si estamos en España o en Latinoamérica. Pero este tema de cuidar estos materiales, de provocar menos impacto en el ambiente, y también creo que esto viene un poco ligado, no sé, tú me dirás, pero a veces siento que esta sostenibilidad, sustentabilidad, también a veces viene como anexada o como parte de un paquete que también incluye justamente la inclusión, ser más inclusivos, Correcto. que Sí. el mundo se ha vuelto más inclusivo y de hecho la generación Z pues es la generación más inclusiva que ha tenido toda la humanidad en su historia, porque ya todo el mundo está abierto a esta inclusión, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué podrías platicarnos al respecto? Bueno, mira, estás tocando un punto muy importante y fácil en el aspecto de Canadá siempre ha estado a la vanguardia en estos temas, siempre. Es con inclusividad y tolerancia. Este país, el número uno y lo que más empujan es la tolerancia. De ahí fue que muchas leyes se aprobaron aquí antes que en cualquier otro. Si acaso Suecia, de repente, Suecia primero y ya después Canadá, empezó a tener esta aceptación de todo tipo de eventos, de respeto al medio ambiente, de respeto a las diferentes etnias, de respeto a las preferencias. Sí, Canadá siempre a la vanguardia, siempre ha sido de los primeros, ¿no? Esta cuestión del cannabis y todo, aquí es legal. O sea, aquí
Eso fue también un poquito un shock para mí. Ya hasta es más normal ver que la gente esté fumando en la calle sin ningún problema. Ahorita que fui a México, que todavía no, es ilegal y todavía está como en un tabú. Eh, Estoy poniendo esto de ejemplo porque en todos los temas Canadá ha estado a la vanguardia. Siempre han sido más abiertos con este tipo de sistemas. Y claro, de ahí, si regresamos al tema de eventos, el evento de mayor ingreso anual para la ciudad de Toronto es el Gay Parade. Es el desfile que trae millones de dólares. No tengo las cifras aquí, pero es el evento ese y Caribana, perdón, es el que son los dos eventos más importantes y donde más derroche económico hay en la ciudad de Toronto y Montreal, al menos. Entonces, sí, para responderte corto, Canadá siempre a la vanguardia, siempre de los primeros que están procurando al medio ambiente, procurando a la convivencia humana y el cuidar que haya una tolerancia y un respeto, pues para poder seguir adelante. No vamos a decir que esto es perfecto, que es lo mejor, todo tiene sus pros y sus cons, pero creo que al final del día es un parteaguas que ha ayudado a otros países a seguir un modelo y que haya más apertura al final del día, ¿no? Después de que Canadá tiene un sistema o tiene un proceso para llevar a cabo esta tolerancia, creo que sí ha impactado en otros países. Claro, definitivamente. Y recuerdo muy bien, justamente cuando estudiaba yo allá, justamente el respeto que había, por ejemplo, por los First Nations, ¿no? En cuanto a sus espacios, en cuanto a que se les paga por utilizarlos, si es que ahora se va a construir, si es que ahora se va a construir un mall o algo, bueno, pero pertenecen a los First Nations, entonces cuidemos o paguémosles la renta que corresponde. El Entonces permiso. creo que eso se quedó mucho en mi mente de cuando estaba yo allá. Y también este tema de esta diversidad cultural que tú hablabas, ¿no? Tan Sí. impresionante. O sea, bueno, yo iba en un programa especial que teníamos personas de varias partes del mundo, pero llegar ahí era como también ya estar en varias partes del mundo, ¿no? Porque tenías a Sí. los hindús, etcétera, etcétera. Y esto qué retos nos trae como organizadores de eventos, porque ciertamente trabajar con un hindú o trabajar con un árabe o trabajar con un americano o con un Claro. canadiense y Ujú. o con un canadiense hispano es muy diferente. Entonces, ¿qué podrías decirnos acerca de estos retos que se ven en un país como Canadá? El principal es saber que el volumen va a ser muy preciso. Eso facilita muchas cosas, gastos de promoción, gastos de marketing, de difusión, aminoriza, que eso es luego lo más caro en cualquier otro país, ¿no? Pero bueno, en este aspecto es menor, es muy nicho, es muy dirigido cada evento. También para tú involucrarte, hablando como organizador, ¿no? O trabajador de eventos, sí necesitas experiencia, sí necesitas vivir, sí necesitas sentir, hablar de qué se trata, cuáles son sus protocolos. Eh, no puedo utilizar los mismos props que hice en la fiesta árabe, pedida de matrimonio árabe a la boda hindú. ¿Me explico? O a la posada hispana. O sea, es que eso es lo interesante, que hay que saber, hay que conocer, tienes que haber estado ahí. Y es fácil aprender, ¿eh? La verdad aquí es fácil aprender porque todo lo tienes accesible. Ahorita, veo que hay, y si tengo ganas de ir a un evento turco, juro lo que hay un restaurante que voy y como y pruebo y siento y huelo, ¿me entiendes? Lo que es la cultura turca. Un cafecito italiano, hay unas empanadas colombianas, o sea, hay de todo. Eso es lo interesante, es lo bonito, muy atractivo, es algo en donde tú puedes verlo y sentirlo de inmediato. Y con eso es lo mismo con los eventos. Cada cultura tiene sus costumbres. Unos tienen bautizos, otros
en lo absoluto. Otros, una boda, un día. Nosotros 2 o 3, nomás porque nos gusta. Sí, pero los otros son 5 días de boda. O sea, que hay que saber, hay que conocer para poderte meter. Aquí estamos juntos, pero no podemos mezclarnos mucho porque cada cultura tiene sus propias, sus especialidades en todos los aspectos que hay que saber, hay que conocer. Entonces, eso es lo que yo creo es el reto mayor para al hacer eventos aquí, de que tienes que saber y delimitar perfecto quién es tu audiencia, cuánta gente, y de ahí ya vas a poder desarrollar y contratar a la gente que ha tenido experiencia en cada rubro. ¿Cómo se percibe la hospitalidad en Canadá? Básicamente, ¿en qué se basa? ¿Cuáles Sí. son las fortalezas? Porque también hablamos de caracteres y podríamos aquí, por ejemplo, enfatizar que México, cuando vas a una playa, te atienden estupendamente porque traemos como ese toque de servicio. A lo mejor el canadiense tiene otra característica que también le apoya a tener esta hospitalidad de alto nivel. Entonces, ¿cómo podríamos vislumbrar estas, digamos, estas diferencias o coincidencias en hospitalidad? Mira, es muy buen punto y que viene muy apegado, viene a la par con los eventos en general, ¿ok? Eh, el hecho de que en Canadá hay infraestructura, cada evento tiene su presupuesto. O sea, lo que vas a hacer se hace bien, con su presupuesto, no escatimas en ese tipo de cosas, ¿ok? Que te decía que en otros países lo reemplazamos con creatividad, ¿ok? Y adaptación. Aquí son procesos, se lleva a cabo. Eso es lo que ayuda a que haya un buen servicio. En México, en las playas, como tú dices, ¿no? Lo que importa y lo que sí, lo que más notamos allá de la cultura mexicana en la hospitalidad es la calidez de la gente. La calidez con profesionalismo, yo le llamaría. Y te lo digo porque, bueno, he estado en Dominicana, he estado en Cuba. Sí, se pasan de calidez y el profesionalismo queda por aquí. Esa es una realidad en general. Esto de la hospitalidad en Canadá lo hacen por profesión. Ok, vamos aquí a un Kelsey's, vamos a cualquier restaurante canadiense, ¿no? De hamburguesas, de eh, Montanas, cualquier franquicia de esas conocidas que incluso hay en Estados Unidos y México. Tú así, un servicio bien, un servicio profesional, ¿ok? Ahora, pero no existe esa calidez natural que tú te vas a sentir bien servido. ¿Sí me explico? Eso no lo hay acá. Ontario y Quebec, dos países diferentes en cuanto a servicio. En cuanto a atención al cliente, servicio al cliente, comunicación, incluso el hola, buen día, ¿cómo estás? Por favor, disculpe usted, ¿qué más se le ofrece? En Quebec es otra onda. Es en Montreal, acuérdate, es Quebec, la provincia, la ciudad de Quebec es la ciudad principal y Montreal es una ciudad dentro de Quebec. El primer idioma, bueno, se habla, aunque los dos idiomas son obligatorios, en Quebec se habla primero el francés y después inglés. Y acá en el resto del país es inglés primero. Ok, la influencia de todo Quebec es más europea. Tú vas a Montreal y te vas a sentir como Francia, Italia, hasta la arquitectura, el feeling, y la gente es más relajada para vestirse y todo, pero son más fríos, más duros, menos cordiales. Su lenguaje no es tan revestido como el de nosotros, ¿me entiendes? Como en los hispanos, por ejemplo, o incluso como aquí Toronto. Toronto es más educado, es más Nueva York. Por eso se ha grabado se han filmado tantas películas aquí en el centro de Toronto, simulando que son calles de Nueva York, porque la arquitectura, las calles y todo son muy parecidos. Está americanizado un poco más. Esa es la diferencia. Y en cuanto a servicio, es muy diferente. Pero todo empieza desde lo profesional a lo frío. No estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que sea grosero, no estoy diciendo eso. Simplemente es profesional, hacen lo que tienen que hacer. Es como tienes tu script y ya. Trabajé 7 años en la industria del fitness, ¿ok? Haciendo eventos, mercadotecnia y ventas. Para mí fue un reto muy grande porque
imagínate, los que estábamos ahí vendiendo y organizando éramos de 8 culturas diferentes. La manager era rusa canadiense, ¿ok? Y eso hizo al club en donde estaba el más exitoso por varios años que duramos ahí, porque ella supo poner a cada uno, ¿me entiendes? O sea, a poner a un especialista de cada etnia, por decir así, para poder servir a sus clientes. Pero mira, lo curioso es que la institución tenía unos scripts que cualquiera que jamás haya vendido nada en su vida, llega, te aprendes ese script y vendes. Vendes una membresía de gimnasio, ¿no? Por decir, o un paquete de entrenamiento personal. Con el script, o sea, está tan profesional, está tan bien hecho, tan bien estudiado, con psicología detrás de cada pregunta, enfatizándola con acentuación. O sea, si tú sigues ese script, vendes, ¿ok? Pero bueno, este yo creo es un ejemplo muy, muy importante de que éramos 8 personas con un background completamente diferente, cada quien lo hacíamos de diferente manera y mira, nos funcionaba. Yo era malísimo para aprenderme un script, horrible. Yo nada más tenía que entender 3, 4 preguntas y soltarlas a como Dios me diera a entender, a mi estilo, a mi modo, y eso es lo que me funcionaba más que cuando yo trataba de decir y que estuvieran ahí calificándome, a ver si sí dije la pregunta 1 y no me salté a la 5, porque tenía que haber pasado por la 2 y la 3. ¿Sí me explico? Y digo que el hecho de que esta manager, que trabaja para una compañía 100% canadiense, pues tiene que seguir lineamientos y asegurarse que todos lo sigamos. Pero ella, el hecho de que su background era de Rusia, ella tuvo la apertura para, ok, darnos la libertad de agarrar ese script y decirlo como quisiéramos, a nuestro estilo. Y mira, resultó en éxito. Y sinceramente, esto es lo que ayuda a que muchas empresas tengan éxito. Empresas que tienen servicio al cliente, que tienen esta hospitalidad como algo, como una prioridad dentro de sus servicios, eso ayuda mucho. Que pongas a la gente adecuada, gente que se sepa adaptar, gente que sepa hablar al diferente público que vas a tener enfrente. Entonces, mi conclusión es esa, que Canadá es muy profesional porque en otros lugares es más talento, es más calidez, es más naturalidad y al contrario, luego hay que estar controlando eso para que te cuadres en lo profesional que tu empresa debe ser y los resultados que tienes que entregar. Oye, Santiago, ¿y esto implica, por ejemplo, si te contrata un hispano a un canadiense como muy Sí, ya canadiense o un canadiense ándale. Ujú. europeo? Sí, sí. Este, ¿Cómo se sienten estas negociaciones? ¿Qué diferencias tienes tú o vives con estas Ujú. diferencias? Sí, es mucha diferencia. Eso ya depende de la compañía que tanta apertura tenga. Porque mira, lo que hacen es, ya que contratan a una persona, a un director o a un manager con cierto background, aquí sí importa, sí interesa y sí tienes que estar consciente de ello, porque son los resultados que tú vas a tener. O sea, aquí sí, tú lo comentaste en un principio, por mucho que seas canadiense, llevas aquí la mayor parte de tu vida, pero si en casa hablan tu idioma, comen tu comida, te tratan como se trata en la cultura, claro que lo vas a reflejar en el trabajo. Entonces, sí influye mucho. O sea, esa es parte del juego, parte de ser canadiense, parte de hacer eventos en Canadá, parte de poder llevar una empresa, no importa de la industria en la que estés, al éxito al final del día o a obtener los resultados que buscas, es escoger a la persona ideal en cada puesto, porque ese es el tipo de resultados que te van a dar y siempre van a traer su cultura y siempre van a traer su background con ellos. ¿Y tú crees que se pudieran tender a algún tipo de puentes para negocio o ya no? Quizás en el tiempo que yo estaba allá, pues era, y todavía Canadá sigue siendo un lugar cuando menos para mexicanos, muy interesante para mandar a sus hijos. Yo mandé a mis hijos a algunos, justamente a Ontario, para que hicieran algunos veranos.
Y todavía Canadá sigue siendo muy atractivo para varios países, Sí. incluso europeos van a Canadá, se van a Canadá, franceses, italianos, viajan a Canadá para estos veranos y conocer el país. Entonces, ¿tú crees que hay una forma de tender un puente, de que se pudiera trabajar algo en conjunto? O ahorita quizás la economía tampoco es tan boyante como estaba anteriormente. ¿Cómo sientes este proceso ahorita del Canadá de hoy? Bueno, definitivamente sí. Mi consejo es sí, manda a tus hijos. Tú mismo ven a estudiar una maestría, un diplomado, un curso a Canadá. Lo recomiendo 1000% porque lo puedes aplicar eh, de una manera muy efectiva en tu país o en otros países. El hecho que hayas estudiado en Canadá, porque por lo mismo que estamos platicando aquí, llegas aquí, te expones a algo muy profesional, te expones a que la preparación que estás teniendo va a ser seria y te expones a que al estar en Toronto estuviste, ya tuviste la influencia de diferentes culturas al tú tener este tipo de certificados, experiencia, curso, vacaciones, lo que sea. Es muy recomendable mandar a sus hijos que vengan y experimenten esto. Ayuda mucho a ver a dónde quieres ir. Rapidísimo, un ejemplo muy rápido. La hija de mi hermano creció en México. Vino a estudiar aquí, la universidad. Ya que terminó un año, ya que vio de qué se trata la vida canadiense, la vida universitaria en Canadá, con amigos de lo que ya hablamos, de muchas culturas y todo. Perfecto. Aquí ya decidió a dónde se va a ir a estudiar el próximo año como parte de su carrera. Tienen chance de estudiar en otros países, y aunque sea un semestre o un año completo, y ya, de ahí estudió, perfecto, quiero ir a Portugal. Y ya, se va a ir a Portugal el próximo año. Pero eso fue gracias a que ya estuvo aquí expuesta a todas estas culturas. Y entonces cogió algo que le llamó la atención, dijo, pues voy para allá. Como pudo haber sido Italia, pudo haber sido España, pudo haber sido Inglaterra, pudo haber sido México otra vez. O sea, pero eso ella no lo sabía cuando vivía en México. Hasta que estuvo expuesta, se le abren es que se te abren las ideas, la perspectiva, conoces más y de aquí es un buen parteaguas para decidir a dónde quieres continuar. Oye, Santiago, ya para ir cerrando, me gustaría saber si hay ciertas tendencias que tú estás viendo en los eventos allá. No sé si, no sé, uso de biométricos, a lo mejor uso de más tecnología Sí. X, no sé, como dices, Canadá en sustentabilidad, en apertura, en todo esto siempre ha estado a la vanguardia y quizás nosotros siempre pensamos que es Estados Unidos el que está a la vanguardia tecnológica, que ahora más bien diríamos que es China, ¿no? Si nos vamos a esa, y recuerdo que yo tenía Japón, Japón, muchísimos compañeros chinos ahí en Vancouver donde órale. estudié, pues tenía muchísimos amigos de Asia, Sí, básicamente, correcto. principalmente, de hecho. Ujú. Pero ¿hay alguna tendencia que se esté utilizando en los eventos? Es decir, si yo hago un evento en Canadá, ¿hay algo en particular que esté como muy en tendencia? Estamos en un momento en donde se va a solidificar todos estos cambios que hemos experimentado en los últimos 5 años. ¿Y a qué me refiero? Sí, todo es digital ahorita. Biométricos, súper importantes. Inteligencia artificial, ¿ok? Desde Ticketmaster, todos estos sitios que venden servicios, que tienen servicios para eventos, desde la A a la Z, y cada día están más completos. Muchos websites como Eventbrite, hay unas pequeñas como Ticketstreet65.com, que se están dedicando a esto, desde escanear boletos, de sacar biométricos para registrar a la gente, para darle el seguimiento posterior a cada evento, para retroalimentación, eh, para donde automáticamente pones tu evento y de inmediato te están creando campañas digitales. Acuérdate que hoy, al final del día, cualquier evento es que 80% digital. Dime si me equivoco, pero creo que así es aquí, al menos aquí en Estados Unidos, así, incluso en México es lo que vi. La mayoría es digital.
O sea, ya los espectaculares, las cuestiones, los muros, las paredes, eso ya es algo más, como le llamo como por melancolía, yo creo, que lo digital, que realmente es lo que se está utilizando hoy, el checar los tickets, el incluso no tener tickets en papel, o sea, no tienes ni que imprimir tickets al final del día. Es más control, todo es más limpio al final del día y los costos bajísimos, súper, súper bajos. O sea, tú nada más agarras, escoges un website para vender tu boletería y ellos te ofrecen todo, te digo, hasta campañas de marketing ya incluidas, solo porque les vas a vender cierto número de boletos. Que si antes tenías que compartir un porcentaje de tu boleto, estos sitios ni siquiera te lo piden. Te ayudan, hacen todo y ya, es una mínima cantidad. ¿Por qué? Porque quieren ganar mercado. Les interesa que organizadores de eventos utilicen sus plataformas. Entonces, muchos te prestan ya los scanners, ni siquiera te los rentan. ¿Me entiendes? Para escanear las entradas de todo el mundo. Y a la hora de escanear, ya tienes los datos completos de tu audiencia. Entonces, sí, ¿no? Hay muchísimo y todo está más simplificado, más digital y más eficiente. Y lo vamos a ver mucho más ahorita que viene el Mundial. Insisto, es ahí donde tenemos que estar en primera fila, ya sea como para business, para hacer negocios, o simplemente como audiencia para aprender toda esta metodología nueva. Oye, Santiago, pues te quiero agradecer muchísimo el tiempo y quisiera también que la gente pudiera saber cómo puede acercarse contigo, a lo mejor si tiene alguna idea que quiera explorar o quiere hacer algo en Canadá y necesita asesoría o simplemente está viendo en el mercado que existe. En fin, si alguien quiere ponerse en comunicación contigo, ¿cuál sería la vía idónea? Claro que sí, muchísimas gracias y si me permites, pues lo podemos poner ahí al final, está en mi LinkedIn o mi correo que es oceguera15@yahoo.com. Con mucho gusto, cualquier cosa que se ofrezca en Canadá, Estados Unidos, México, estamos constantemente moviéndonos. Con mi compañía que es FW Media, ahorita vienen varios proyectos, imagínate, ahorita hasta en los deportes estamos. Vamos a hacer un tazón de fútbol americano arena en Las Ujú, Vegas para junio, ujú. donde un Team México va a jugar contra Team Canadá. Le damos mucho las gracias a Santiago. Interesante entender cómo se está moviendo el tema de los eventos en otros países. Nos da mucho gusto que un mexicano nos esté representando por allá, que haya hecho tantas cosas. Y por supuesto que te va a ir súper bien con el tema de americano, porque sé que eres fan, que además fuiste muy bueno, que tenías beca y toda la cosa, porque súper buenísimo allí con el tema del fútbol americano. Entonces, que también despierta tanta pasión aquí en México. Así es que te felicitamos, Santiago, te deseamos la mejor de las suertes ahí en Canadá, que sigas creciendo, que tu empresa crezca muchísimo más y estamos en contacto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Saludos a todos y estamos aquí para lo que se les Claro ofrezca. que sí. Pues muchísimas gracias, gracias amigos. Nos vemos en otro episodio de Universo Expositor.